A reading from the book of Tobit. Lectura del libro de Tobías. I, Tobit, Tobías, walked all the days ciudadano of de my la life tribu de in the paths Neftalí, of truth and righteousness. fue deportado en tiempo de Salmasar, rey de Asiria. A pesar de vivir en el exilio, no abandonó el camino de la verdad. On our festival of El día de la fiesta del Señor, a fine Tobías, feast was prepared for que me. tenía preparado una buena comida en su casa, dijo a su The hijo: table was set for me. vete a invitar a algunos hombres piadosos de I nuestra said to tribu my son Tobiah, para que coman son, con go out nosotros. and try to find a poor man A poco among de our marchar, kinsmen exiled here. regresó diciendo If he is a sincere que habían worshiper of God, estrangulado a un israelita y lo habían tirado en la plaza. I shall wait for you. Pegó un salto, dejó la mesa sin Tobiah probar went out to look bocado for some poor kinsman y of ours. fue a donde He estaba returned, el he cadáver. exclaimed, Father, Lo recogió I said to him, y a "What is it, escondidas son?" se lo llevó a casa He answered, para "Father, enterrarlo one of our people sigilosamente a la caída del his body sol. lies in the marketplace, Una where vez he was just strangled." escondido el cadáver, I sprang to my feet, se puso a leaving the comer dinner untouched, apenado carried the dead y man from the desazonado, tree, and put him in one of the recordando lo que había bury him dicho after sunset. el Señor por medio del profeta Returning to my Amós. own quarters, I Sus washed fiestas myself and ate my food se in sorrow. convertirán en funerales I y was elegías. reminded of the oracle pronounced Una by the vez prophet Amos puesto el against sol, Bethel. se fue a All your enterrarlo. festivals shall be turned into mourning, Los vecinos all your songs into le lament. regañaban diciéndole: Then at sunset, por este I went out, motivo dug a grave, te and buried condenaron una vez a muerte him. The neighbors mocked me, saying to y a one another, duras penas te libraste de la ejecución. once before he was hunted down for ¿Cómo es execution, posible que vuelvas a lo mismo? yet now that he has Pero scarcely Tobías, escaped, que temía a he Dios returns again, burying the dead. más que al rey, seguía recogiendo los cadáveres de los asesinados, los escondía en su casa y a medianoche los enterraba. Blessed the man who fears. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Blessed the man who fears Dichoso the quien Lord. teme al Señor y ama de corazón sus His mandatos. posterity Su linaje será poderoso en la tierra. the La upright descendencia generation del shall be justo blessed. será bendita. Dichoso quien teme al Señor. His generosity En su shall casa habrá endure forever. riquezas y abundancia. Light shines through the Su darkness caridad of the es earth. constante sin He is falta. gracious and En las merciful tinieblas and just. brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme Well al for the Señor. man who is gracious and lends, Dichoso el que se and does apiada y affairs presta with justice. y administra He shall never rectamente be sus moved. asuntos. The just El man justo shall be jamás everlasting vacilará, remembrance. su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Let your light shine before others. Que tu luz brille sobre todos nosotros para que podamos ver las buenas obras y se glorifique al Padre. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. Jesus began to En aquel speak to tiempo the chief Jesús priests, se puso a hablar en and parábolas elders a in los sumos parables. sacerdotes, a los letrados y a los A man senadores. planted a vineyard, Un hombre plantó una viña, put a hedge la around it, rodeó con una casa, dug a winepress, cavó un lagar,
construyó la casa del guarda, he leased it, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. at the proper time, A he su sent tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. but they seized Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. again, he sent Les envió otro criado. A este lo insultaron y lo descalabraron. he sent yet Envió a otro y lo mataron. so too many Y a otros muchos some they beat. los apalearon o los mataron. He had one other. Le quedaba uno, su hijo querido, He sent him to y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. tenants said to Pero los labradores se dijeron, the heir, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. so they seized him, Y agarrándolo, lo mataron threw him y out. lo arrojaron fuera de la viña. What then will ¿Qué the hará el dueño de la viña? He will come ¿Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros? Have you not read ¿No han leído aquel texto? the stone that the La builders piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. has this Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. they were seeking to Intentaron echarle mano they feared the porque veían que la parábola iba por ellos, parable to them. pero temieron a la gente So they y left him and went. se marcharon. Verbum Domini. Laus tibi Christe. We heard from the book of Escuchamos Tobit earlier del libro de Tobías reading. antes, en nuestra primera This lectura, entire week y toda esta semana reading will be la primera lectura será tomada de ese libro. Es uno de los libros del Antiguo Testamento, Deuterocanonical books. de esta parte de la Biblia. It's not En ese libro and it's no es mucho el leer, recommended así que hay que recomendárselo a ustedes mucho, early this week leerlo, particularmente esta semana, para que obtengan un buen retrato de lo que es la primera lectura. done it for a while. Si no lo han hecho por un rato, Get it out of your shelf. pues sáquenlo de adentro, Get rid of the dust. no and actually se elimine nada más. that long. It's No es tan, no es tan largo, es solamente 15 chapters long. 14 capítulos Are actually y algunos capítulos very short. son muy breves. Cuando yo digo breves, yo quiero decir Long one. uno muy corto, Book pero este libro es en realidad se refiere a una familia que was living vivía a pagan people. a lo largo de un pueblo pagano, de un ambiente pagano, que Opposes their belief, se oponía a sus creencias, good works and so forth. a sus buenas obras, etcétera. And yet these Y sin embargo, esta familia fully completamente confiaba a Dios, observe God's law trataran despite de observar their sus difficulties in their particular preceptos environment. de Dios a pesar de su And ambiente. you'll find in the book, Encontrarán en el libro belief cómo is very el creer en Dios es algo que se enfatiza a lo largo, y hay esta hermosa historia de un matrimonio que se usa con frecuencia para las bodas. also talk También se habla de la necesidad de las buenas obras, this funny y story, hay este relato cómico you know, God de was cómo blinded by a little bird, you know, fue cegado este landed hombre right por in un his eyes. pajarito, He got blinded y by the bird dropping. por lo que dejó caer el pajarito. También continúa About hablando mucho acerca del arcángel Rafael, how particularmente de cómo el arcángel led his Tobit son Tobiah, condujo al hijo de Tobías very important para convertirse en alguien traveler, muy importante como That's why protector y viajante. Raphael is Por eso es que San Rafael se invoca cuando esté uno viajando, point in the porque este es el
el tema de este libro y por qué el arcángel Rafael condujo a Tobías, al hijo de Tobías, para encontrar a su esposa. Este es otro motivo para cualquier soltero que esté buscando a una esposa, como Rafael lo hizo, para orar, para que sean conducidos a la persona que Dios quiere que tengan para casarse y para casarse con ellos también. Y ahí está el papel que desempeñó a Rafael, y fue instrumental él en traer una mujer que estaba afligida con un demonio, pero no es un libro muy largo para divinamente inspirar lo que tenemos que ver en nuestro desplazamiento, en nuestro hogar. Y en el pasaje del día de hoy, particularmente habla acerca de Tobías. Pone la mesa, estaba a punto de comer en esta cena, bien preparado para un festival. Sin embargo, no había personas. Y así que él decidió enviar a su hijo a salir e invitar a un pobre a que viniera con ellos a comer. Y este acto de enviar a su hijo a salir y encontrar a personas, a unirse a ellos para la cena, debe recordarnos de lo que Dios Padre hace. Enviar a su Hijo Jesús a salir e invitarnos a todos nosotros a unirse en el eterno banquete en el cielo. Y volviendo a la historia de Tobías, su hijo iba a hacer lo que su padre le había dicho, y mientras lo hacía, se enteró de que alguien había sido asesinado. Este hombre había sido estrangulado en el medio de la calle y se le había dejado solo, así que dijo a su papá de lo que había visto. Y he aquí un maravilloso ejemplo en su lectura del día de hoy, de que Tobías era una persona muy rápida en responder a la necesidad del momento actual. Él no era vago, era muy rápido en dejar su propia cena para salir y cuidar de este hombre matado. Esta historia de Tobías, de su rapidez y de su acción de caridad, debe recordarnos a Nuestra Señora cuando ella fue muy rápida en responder a la necesidad de ayudar a su prima Isabel durante su embarazo. Este momento de la historia, yo sé que llegó a mi conciencia y quizás a nuestra propia conciencia también llegará, particularmente en esos momentos en nuestra vida en que éramos un poco vagos, un poquito lentos en responder al llamado de Dios, particularmente para la necesidad de nuestro prójimo con necesidades. Yo tengo que admitir, yo no sé si yo pudiera ser como Tobías, que ya estoy aquí con hambre, a punto de comer la cena y se me pide que salga. No, diría yo, déjame terminar primero la cena y luego saldré a hacer lo que tú me pediste. Pero sin embargo, este hermoso relato en este libro de Tobías, como ya mencioné, dejó su cena sin tocarla y fue a hacer lo que su conciencia le pedía que hiciera, que era cuidar de este hombre muerto, llevar a la casa del muerto, ponerlo en su habitación y volver con angustia en a su comida, particularmente en este festival. Por lo tanto, he estado comiendo esta comida en angustia y después de la noche volvió a enterrar al muerto. Y enterrar al muerto fue algo que él le había costado problemas. Oímos una parte de esto
al final del pasaje cuando había hecho esto. Fue un trabajo de gran misericordia que él llevó a cabo a pesar de arriesgar a su propia vida, porque le harían daño tan solo por enterrar a un muerto. Es como que su propia libertad religiosa era algo que se había puesto en peligro por un gobernante de su época. Y esto suena muy parecido a nuestra propia época, como nuestra propia libertad religiosa está siendo limitada cada vez más con los matrimonios del mismo sexo en Irlanda, que se le conoce como un país católico que creen en Dios, y sin embargo la mayor parte de la gente votó a favor de los matrimonios del mismo sexo. ¿Qué iba a hacer esto con los religiosos? Se ponía en peligro la libertad religiosa. Volviendo a Tobías, Tobías estaba caminando, mejor dicho, en el camino de lo que era correcto, a pesar del ambiente en que vivía. El ambiente pagano, este ambiente de cómo estaba limitado todo a lo que su conciencia le decía que hiciera, y en el aspecto de la libertad religiosa, y por lo tanto su historia es algo muy aplicable a nuestra propia vida, que nos estimula a hacer lo que es correcto a pesar de nuestro ambiente, de la posición de nuestro país, de que todos esto lo experimentamos en la iglesia, en el país, etcétera. A pesar de todo eso, la historia debe conmocionarnos a hacer lo correcto. Al igual que Tobías estaba haciéndolo, caminando en este camino de la verdad y de la justicia. Hoy, en el mártir San Justino, él estaba haciendo lo mismo también en su propia vida, caminando sobre este camino de la verdad y de la justicia. San Justino nació en el año 100, era un griego en Samaria, trató de buscar una división en la filosofía hasta el día en que él conoció a este viejo en una playa. Y este viejo le señaló a Justino acerca del profeta, de los profetas del Antiguo Testamento, como eran portadores de verdades absolutas. Y cuando encontró a este hombre, Dios en realidad le hizo arder con la verdad, con el amor por los profetas, por aquellos amigos que eran amigos de Cristo. Y ahí mismo es como una gracia especial que recibió. Ahí mismo se dio cuenta de que era algo sano, y pasó el resto de su vida defendiendo la justicia como Tobías lo había hecho en la época de Justino. Justino pasó el resto de su vida defendiendo la verdad y la justicia, y particularmente defendiendo a la cristiandad en Éfeso y en Roma. Y eventualmente fue arrestado y fue decapitado en el año 165. Por lo tanto, murió en el fin, como toda la gente que eligió, la gente buena, la gente mala, los mediocres, todo tipo de personas que al fin y al cabo moriremos todos. Sin embargo, aquellos que murieron mientras caminaban el camino de la verdad, de la justicia, con la amistad de Dios, en un estado de gracia, a pesar de su particular ambiente, que estuviera en contrariedad, a pesar de haber muerto, no lo hicieron, morirían y vivirían por el resto de su vida en gloria con la Santísima Trinidad.
Again, we have our own Tenemos particular environment nuestro today propio ambiente that actual greatly opposes que está our faith, grandemente en contra de nuestra fe, our Catholic que está en Church, contra de nuestra Iglesia opposes Católica, our devotion to que God, opposes defiende us la from devoción a walking on that Dios, path of de truth caminar en and este righteousness. camino de la verdad, And like y Tobit, like Saint al igual Justin, que Tobías y San we Justino, want to reject this queremos we want to rechazar reject lie, la mentira, error. queremos We want to reject rechazar falsehood. la mentira, la falsedad. Again, like Tobit and like Saint Justin, Como Tobías y San we want to Justino, keep on walking queremos the path mantenernos en este camino of, de verdad righteousness. y de And the justicia. good news is that Y las we're buenas not nuevas es que expected no to do this esperamos alone. hacer esto solos. You know, God doesn't like, No, okay, you Dios no quiere esto. I'll meet Piensen you in ustedes heaven. mismos. No, He walks with us. Él journeys camina with con us. nosotros, He gives us se strength. desplaza con nosotros. We're not expected to do No this se nos all espera alone. que nosotros lo hagamos God todos is on our solos. side, our No, Blessed Dios Mother está is de on our parte side, nuestra Santa Virgen Justin María, and the rest of the martyrs and the y saints are on los our demás side. mártires están de parte So, nuestra. we rely Por lo on tanto, God, we rely on dependemos Mary, de Dios, we rely, Nuestra Señora on the angels and the y saints, de los ángeles y santos, on their intercession, que dependemos de su through their intercesión through God's y que grace, por su intercesión y we su would gracia reject deception. debemos We would rechazar reject la error, decepción, reject el error lies, so y las that mentiras, eventually we become para que steadfast in eventualmente faith, nos mantengamos dentro de la fe y caminemos en el camino de la justicia, al igual que Tobías lo hizo y que San Justino también lo hizo. and may God's grace through Que His Dios y su Mass gracia por medio de esta misa nos keep you ayude this day a hacer esto of our en este día de hoy y en el resto de nuestras vidas.